Bueno, buenas tardes, Gustavo. Un gusto tenerte. Gracias por el espacio de tiempo para explicarnos de qué se trata el mindfulness, tu experiencia en el área. Entonces te voy a pedir, por favor, si te parece bien, que te presentes y nos comentes cómo es tu experiencia en el área y tus conocimientos. Claro que sí, Victoria, muchísimas gracias por invitarme. Mi nombre es Gustavo Cañizares, soy instructor de yoga y meditación más o menos hace 3 años, con experiencia ya hace 10 años en la práctica como tal, tanto más con el mindfulness de la meditación, el budismo, ya llegando al mindfulness más como una parte más em, científica y un poquito más enfocada a la psicoterapia. Bien. Viene siendo unos 2, 3 años. Yo en este momento me encuentro en un emprendimiento a través de mi página de Instagram y Facebook, que es Disate Yoga y Meditación, Ujú. Disate Yoga Meditación para Instagram, igualmente para Facebook por el momento. No tenemos página web en el momento, pero nos estamos moviendo por redes sociales únicamente. Bien, Disati me dijiste, y Sí, Disati, y el nombre es solo Disati o Disate eh, Yoga Meditación, yoga y meditación. Disate. Bien, Ujú. bien. Perfecto. Bueno, me gustaría que nos cuentes de qué se trata el mindfulness. Yo, digamos, tengo a través de mi blog de todo un poco online varios escritos acerca de la salud y bienestar. Entiendo que el mindfulness nos ayuda en temas de salud y de bienestar. Entonces, contame un poquitito cómo es la historia brevemente del mindfulness y los beneficios que nos aporta a nuestra salud y a nuestro bienestar. Claro que sí. Bueno, el mindfulness nace en los 70 con John Kabat-Zinn. John Ujú, Kabat-Zinn era un médico que manejaba temas de meditación a través del budismo vipassana. Él empezó a usar la técnica de meditación para enfermos con cáncer, para temas de estrés, para temas de ansiedad. Él se soporta de los suttas o sutras en sánscrito y pali, ujú, donde explica más o menos qué es el enfoque de qué es la atención, ¿sí? ujú. ¿De qué se trata estar atento? ¿De qué se trata estar en presente? ¿En qué nos ayuda a estar en presente? A través de la técnica de la respiración, todo a través de la técnica de la respiración. Obviamente, el tema del mindfulness, digamos que dice la leyenda y dicen las buenas y las malas lenguas que el mindfulness viene siendo como el hijo bastardo de la meditación y el budismo, ¿no? Claro. Realmente, La versión realmente moderna, digamos. sí, digamos que es una versión moderna un poco más light, pero en este momento pues digamos que ya se volvió una forma de meditación adicional a un montón. Tenemos más de 10 formas de meditación, obviamente, pero todas vienen del budismo, ¿no? Bien. Todas nacen de estas técnicas ascetas, de estas técnicas budistas de hace más de 2000 años. Ujú. ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es tan importante en este momento? ¿Por qué se ha vuelto de moda? De alguna manera se volvió como Sí. una moda, al mismo tiempo se volvió una forma de vivir. Porque nos permite soltar a través de la experiencia sensitiva, a partir de la experiencia de nuestros sentidos, de entender cómo percibimos el mundo inmediato a través de nuestros sentidos y de esta respiración consciente, de esta forma de entender qué estamos haciendo ahora, nos permite de alguna manera empezar a soltar todas esas cosas que nos generan ansiedad, ¿no? Bien. Y que la ansiedad pues se volvió la endemia moderna, ¿no? Con la ansiedad también nos estamos refiriendo al estrés, es decir, gente que por ahí está padeciendo de estrés o de situaciones de estrés y necesita soltar un Correcto. poco o relajarse, Una, digamos, tal una vez la cosa lleva a la recomendación otra, es... ¿no? De hecho, una Exacto. cosa lleva a la otra, ¿no? Cuando tú tienes ansiedad, tienes un exceso de futuro en tu mente, ¿no? En tus emociones, en tu experiencia Exceso de sensitiva. futuro, es importante destacar eso, es decir, el mindfulness más que nada hace énfasis y toda la meditación en el tema de enfocarse en el presente. Es correcto. Y el Bien. estrés, empieza a volverse ya un reflejo de un exceso de pasado, un exceso, una carga que nos Ujú. empezamos a tener, ¿no? Entonces Exacto. Que empieza, no nos empieza la mente, hostiguen. exactamente, la mente se pone ansiosa. ¿Qué es la ansiedad? Un mecanismo de defensa. De Ujú. alguna manera es una reacción que nos genera miedo. Entonces la ansiedad viene asociada con el miedo. ¿Qué Exacto. hacemos con el mindfulness y la respiración? Empezar a entender y comprender qué está sucediendo, por qué está sucediendo en mi cuerpo, en mi mente, este miedo, esta ansiedad, qué la Ujú. está produciendo, si es Bien. físico, si es emocional, si es mental, Ujú. ¿sí? Con estas técnicas de respiración que nos da el mindfulness, empezamos a observar poco a poco qué sucede. Y cuando nos damos cuenta qué sucede,
nos damos cuenta si el foco de nuestra ansiedad es producido justamente por un miedo a algo que no entendemos o un Ujú, miedo a algo que nosotros predisponemos ujú, o simplemente es cualquier cosa, puede ser cualquier cosa, ¿no? Porque sí. estamos bombardeados de estímulos externos todo el Muchísima tiempo, información, sí, y más demasiada información. el ritmo que tenemos actualmente en nuestra vida moderna. Contame un poco cómo es, cómo se dividen las etapas, por así decir, de una sesión, digamos, promedio de, o sea, cuando uno toma una sesión de mindfulness, ¿cómo se dividen las etapas de esa ejercitación? Tenemos en la meditación mindfulness o en la meditación en general, eh, puede haber una meditación muy corta, que puede ser una meditación de 10 minutos, 15 minutos, a Ujú, una sesión formal, a que le llamamos sesión formal, donde adquirimos una postura específica, donde mantenemos esta postura, donde mantenemos un proceso de respiración que nos va llevando de un punto A a un punto B, o simplemente no nos lleva a ningún lado, sino más, es exacto. más la experiencia de parar Ujú, y empezar a conectar con las sensaciones, empezar a ujú, conectar con el cuerpo o con la acción que estamos realizando en este momento. La perfecto. idea es llevarlo a la vida diaria, ¿no? Entonces empezamos con una respiración, una meditación sencilla, generalmente el mindfulness se hace al comienzo, uno hace unas meditaciones guiadas, ¿sí? Antes de que tú eres como ya un practicante full, Bien. entonces tú haces una meditación guiada, te guías por un audio, te guías por otro maestro, te guías por un video de YouTube. Hoy en día se puede hacer de muchas formas, donde la respiración empieza a ser el foco. ¿Mm? Bien. ¿Cómo ¿Cómo es el respiras? ejercicio de la respiración que nos Ok, ayuda un poco a tomar conciencia de nuestro cuerpo y nuestro estado presente? primero lo que hacemos con la respiración es empezar a sentar el cuerpo y a sentar la mente. ¿Mm? Digamos, en el momento en que arrancamos La la sesión. entrevista, estábamos agitados, ¿no? La mente Ujú. estaba, me tengo que preparar, y bueno, vamos a ubicar que se vea súper bien el fondo, que estemos bien, que Claro. estemos bien Sí, peinados, sí, ¿sí? La mente está así. sí. ¿Qué hacemos? Es parar y empezar a respirar normal, pero como conscientemente, que es observar, Ujú, estar ujú. atentos de cómo está mi respiración normalmente, ¿sí? Me doy cuenta cómo está mi corazón, me empiezo a dar cuenta de todo lo que sucede. Bien. Después ya empiezo a desinhibir una respiración más profunda, una Ujú. respiración torácica, donde llenemos los pulmones Ok, conscientemente, expandamos el tórax, donde nuestra postura esté correcta. bien. Sobre todo, hay algo muy importante que sucede en el yoga y sucede en cualquier meditación y es el tema de la postura, ¿no? Que nuestra espalda esté correctamente colocada en la silla o estemos correctamente colocadas en los zafos, en los cojines, que esté recta, que su curvatura esté correcta, que nuestros omóplatos estén atrás, Hacia atrás y ¿sí? relajados, ¿no? Y Relajar un poco. relajados los ojos. Bien, Exacto. Podemos mandar atrás los codos para que la espalda se ubique, los discos se ubiquen y soltamos y dejamos que la postura esté correctamente. perfecto. En el momento en que la postura es consciente, nosotros dejamos nuestros brazos sueltos, podemos hacer un mudra, el tema de los mudras pues ya se puede hablar más adelante, que son las posturas de las manos, como tú ves Sí. a las Ujú. estatuas de Buda y todo el tema. Eso simplemente son anclas, Bien, ¿sí? Se usan como anclas para que la atención no se disperse. exacto. Es un mudra, Lo que nos quede en nosotros. Ujú, ¿sí? ¿Qué es la respiración? Otra ancla, ¿sí? ujú, Que si queremos mirar un punto fijo, miramos el punto fijo, otra ancla. Eso lo ujú. que nos hace es que a través de nuestros sentidos nos conectemos con la experiencia presente Perfecto. y mientras somos conscientes de que esa respiración está sucediendo, el cuerpo y la mente se van calmando. Ujú, Entonces yo siempre coloco un ejemplo que de hecho lo daban, están de los suttas del Buda, que dice, el Buda está con uno de sus discípulos y él le dice, por favor, tráeme un vaso con agua del río, ¿sí? ujú, Obviamente en esa época tomaban agua del río, él se fue con el vaso para llenar el agua, ujú. darlo de agua, y lo dejó ahí, y pasó un buen rato, y el maestro le dice, el chico le dice al maestro, por qué no te tomaste el agua, maestro? ¿Qué pasa? Ujú, Entonces le dijo, ¿tú recuerdas cómo llegó el agua cuando la trajiste? Me dijo, sí, estaba, pues obviamente estaba con los minerales y la tierra con la que viene, y pues nosotros esperamos a que esa tierra baje y el agua se vea transparente. sí, ¿Qué hacemos con la respiración y qué hacemos con este ejercicio? Lo mismo, es una analogía. ujú, Cuando el cuerpo, cuando vienes agitado, no puedes ver bien, no es con claro, claridad. La mente está agitada, hay partículas, hay pensamientos, ujú, partículas de pensamiento, flujo de pensamiento. El agua funciona igual que la mente.
Cuando tú dejas el vaso en una sola postura, lo dejas quieto y dejas que el agua Empiezas baje, a sedimentar. empiezas a ver más claro qué hay detrás del agua. Así se ve la mente, Ujú, cuando tú empiezas a respirar y empiezas a conectarte con el cuerpo. Después pasamos a una respiración un poco más abdominal, más profunda, ¿sí? ujú, Una respiración que conecte con las extremidades inferiores. Y ujú, después empiezan a haber variaciones de respiración, empiezan a haber variaciones de proyecciones, variaciones de meditación, de la guía de la meditación. Entonces vamos a enfocarnos en la respiración, vamos a enfocarnos en cómo palpita el corazón, vamos a enfocarnos cómo se sienten las manos, cómo se siente el cuero cabelludo. Entonces ahí viene algo que se llama el escaneo. ujú, Entonces se hace un escaneo, después de que ya la mente está más tranquila, se empieza a hacer un escaneo para hacer conciencia del cuerpo, un escaneo de ida y vuelta, y en ujú. ese proceso ya el cuerpo y la mente están dispuestos, están sincronizados. Y con la ¿Listo? mente, ¿qué es lo que ustedes proponen durante la sesión para que la mente también de alguna manera baje, como por así decir, como el vaso del agua, La se respiración. calme y la respiración? Siempre la respiración. Generalmente es enfocarse en cómo se siente, en cómo suena la nariz cuando entra el aire, cómo se percibe la temperatura, cómo ese oxígeno sube a nuestro cerebro, empezar a percibir todas esas sensaciones, es algo muy sensitivo, Ujú. ¿sí? Mm. Para, Entonces ahí es donde nosotros, dime. sí, te quería preguntar, digamos, el mindfulness, si uno lo piensa así, piensa que tiene que ir a una sala específica, pero ¿puede uno realmente hacer mindfulness en su vida diaria, haciendo algunos breves ejercicios o entrenándose en la meditación, obviamente a través de un experto, pero ya después poder aplicarlo en la vida diaria si siente que ya de por sí Claro, su estilo de vida es esa es complicado? la meta, Esa es la meta, exacto, a eso queremos esa es la llegar. meta de que justamente el hecho de que nosotros podamos manejar en nuestro cuerpo, la conciencia en nuestro cuerpo, la conciencia de lo que hacemos. Por ejemplo, uno de los ejercicios que hay en el mindfulness es hacer esa meditación y esa respiración a través del acto de lavar la loza, por ejemplo, lavar los platos. Ujú, De hecho, esto es una técnica de meditación zen, ujú, que uno poder conscientemente lavar los platos, manejar el tema de los platos conscientemente, cómo se siente el agua en las manos, cómo lavo el plato, y es conectarse con la acción. Entonces ahora no solo es conectarse con el cuerpo, no solo es conectarse con la respiración, sino ser consciente de que estoy haciendo algo ujú. que está sucediendo ahora. No, mi mente está pensando en que no tengo dinero para mañana, que no compré la leche y estoy lavando los platos y no me di cuenta ni cómo los lavo. No me Claro. di cuenta ni cuánta agua estoy gastando. Es como decir, Cosas. enseñar a focalizar y sobre Ujú. todo a que calme un poco la mente si estamos invadidos permanentemente de estímulos Exactamente. Entonces, y es lo que nos con permite estos ejercicios, calmarnos. ejercicios de conciencia, ejercicios conscientes, es cuando llevamos el mindfulness y la meditación a la vida diaria. Ya tenemos la técnica de respiración, ya sabemos cómo parar, ya sabemos cómo observar, Ujú, obviamente mirando hacia adentro. Entonces después de eso viene el hecho de poder llevarlo a cualquier acción de la vida, el hecho de comer conscientemente, el hecho de bañarnos conscientemente, es darnos cuenta de que nuestro cuerpo está experimentando en presente y que la mente necesita estar en presente. Cuando la ujú. mente se da cuenta que el cuerpo está en presente y los dos están en equilibrio, ya no hay una desintonía, hay una sintonía. Y es cuando nos damos cuenta que no hay ansiedad ni estrés. Cuando tú estás en presente, no existe ansiedad. ¿Mm? Bien. Tampoco existe estrés, porque Es simplemente te das interesante, cuenta. sí, es muy interesante lo que estás diciendo justamente porque yo en uno de mis escritos a los que les doy una perspectiva psicológica, digo entre otras cosas que es importante llegar a un equilibrio. Mismo a veces la inteligencia que nos lleva a lograr muchas cosas en la vida tiene que ver con un equilibrio. Y justamente ahí me estás hablando de un equilibrio en este caso entre el cuerpo y la mente, y ahí es cuando se logra este estado más saludable y este bienestar. Entonces, nuevamente volvemos a la comparación de la salud con el equilibrio, con un estado balanceado que nos permita afrontar una vida diaria que justamente se nos presenta más bien desequilibrada, todo lo contrario, se nos presenta como caótica. Entonces, es muy interesante justamente Correcto. lo que acababas de comentar. Y para ir más o menos cerrando, yo sé que has practicado el mindfulness también en ámbitos empresariales, ¿puede ser? De hecho, creo que es donde mejor se da en este momento, ¿no? Ok, La meditación y el mindfulness y el yoga, obviamente, pues, más adelante te integro el yoga porque pues, son prácticas donde la meditación es muy importante.
y es el hecho justamente de que tenemos una presión, además de que tenemos una presión emocional, ¿m? Por la vida personal, tenemos una presión social. Ahora tenemos una presión social a través de redes y además de eso tenemos la presión de nuestro trabajo. Sí, en la Y creo familia, que es donde etcétera. todo. Entonces, volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Si estamos en el trabajo, en nuestra mente está nuestra familia, nuestras responsabilidades, nuestros hijos, nuestra pareja, ¿sí? Y cuando estamos en casa, se nos queda el estrés del trabajo, que tengo pendientes, que no se termine el Exacto. informe, entonces ahí es donde tenemos que estar. Si estoy trabajando, ¿cómo me siento donde trabajo? Estoy muy Ujú, ansioso, espere, paremos un momento, ujú, respiremos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento intranquilo? ¿Por qué me siento frustrado? O porque cuando comparto con mi esposa no siento que estoy con ella, o ujú. no estoy con Exacto, que mis estás hijos. como en otra Es, parte. Ujú, es correcto, entonces la idea es equilibrar todos los ámbitos de la vida. ¿Para qué sirve el mindfulness y la meditación? Como técnica simplemente nos enfoca, tú lo dijiste, nos enfoca, nos da perspectiva, nos amplía el espectro, ¿sí? ujú, Cuando nosotros oxigenamos nuestro cerebro de forma apresurada y el oxígeno es mínimo, nosotros reaccionamos como animalitos, ujú, ¿sí? Estamos agresivos, todo el tiempo estamos ujú, a la defensiva. Pero si nosotros le damos un flujo de aire correcto a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro cerebro, a nuestros pulmones, a nuestro corazón, en cualquier actividad de la vida, es como si el tiempo corriera en cámara lenta y viéramos con más perspectiva. Por ende hay exacto. más enfoque, Exacto. O sea, hay uno más. puede ser más enfocado, menos estresado en el trabajo y mismo en el ámbito de trabajo poder Mm, ser más productivo, porque uno estresado obviamente rinde mucho menos. sí, de hecho, de Hay hecho, una, de hecho, es una de mis contradicciones con el mindfulness, digamos, en cómo lo enfocan, no en como técnica, sino en cómo sí, hoy en día se ha enfocado a empresas, se ha enfocado a ciertas cosas, y es que de alguna manera lo venden para que el empleado sea más productivo, se sienta bien, pero sea más productivo y digamos que de pronto hay sitios donde se usa mal, pero sí, evidentemente te da más enfoque, te permite ser mucho más productivo y estar un poco más satisfecho, un poco más tranquilo, un poco más... disfrutar un poco más, ¿no? Porque, o sea, tampoco el trabajo tiene que ser una carga permanente, que incluso uno llega el viernes con fuertes dolores de espaldas y no se da cuenta a qué viene, y en realidad es que dejó acumular una y otra vez por desconocimiento ese estrés. exactamente, Entonces, sí, no es es solamente un correcto. tema de productividad, sino es un tema sobre todo de salud y bienestar. Y De yo creo salud y que bienestar. debería ser algo obligatorio en las empresas. Sí, o sea, se pueden hacer sesiones entonces grupales, se puede disponer un momento incluso fuera del horario laboral o a la mañana temprano o tal vez a la tarde, tardecita, digamos, ya después de lo que De, es el horario típico de trabajo. Se pueden organizar este tipo de sesiones y tratar de entrenar a claro, la gente deberían estarlas. ujú, en bajar un poco la Es como energía la, negativa. debería ser una de las tantas pausas activas, o debería incluso ser un derecho, o Pausas sea, activas, una exacto. pausa que tú tengas. De hecho, en Suiza y en Suecia unas empresas, obviamente no puedo usar nombres, donde hay salas, como cabinas, ¿no? Así como hay cabinas para leer libros donde el sonido está aislado, son Sí. cabinas dispuestas para la meditación, son cabinas mindfulness. Sí, yo Y los sabía también de yoga y que se pueden incluso juntar en la misma Exacto, sesión, entonces o sea tú, que tú sería súper completo. necesitas 10 minutos de meditación o de pronto estás, o incluso incluirlas antes de hacer una reunión donde tú sabes que se va a manejar un estrés complejo, donde van a haber muchos egos e intelectos, van a haber argumentos, donde las personas van a estar tensas. Sí, Antes de una reunión donde tú vas a compartir con más de 10 personas, 5 personas, hacer una meditación de 10 minutos previos a la reunión, cambia totalmente la dinámica el y la mente. desenvolvimiento una vez ya empezada Es la correcto. reunión, súper, súper Entonces, interesante. es una herramienta para mí fundamental que no debería faltar, o sea, para mí eso debería ser parte incluso de la canasta familiar, el hecho de aprender a meditar, el hecho de aprender de Es tener que esta técnica dentro es de... interesante y por eso la idea era justamente darte este espacio para que lo empecemos a hacer más conocido, que es algo que existe, son servicios que se están dando, la gente los puede buscar por Facebook, por Instagram, etcétera, enterarse y en todo caso, si ve que lo necesita y le despierta la curiosidad, poder en definitiva mostrar o sea, la No, técnica y y la están sesión. totalmente invitados, por lo menos por mi parte, existen muchos lugares donde hacen muchos tipos de meditación, en mi caso, pues yo obviamente hago meditación
enfocada a la parte terapéutica, meditación mindfulness, meditación un poquito más profunda, ya con un poquito más teórico-práctica, donde trabajamos muchos temas psicotécnicos, psicoespirituales, budistas, filosóficos. También es integral con el yoga es importantísimo, ¿sí? De hecho, se ha integrado en la práctica del mindfulness, hace parte del mindfulness, porque como es una práctica de enfoque, de sincronización mente y cuerpo, el Sí. yoga te permite estar más conectado con el cuerpo. Y Ujú. al mismo Y tiempo, sobre todo la parte eh, postural y exactamente, esa parte de la ejercitación. Ujú. todas las asanas, además de que haces una gimnasia pasiva, de alguna manera, te equilibras mental y espiritualmente a través de esa meditación que se hace a través de la práctica del yoga. Entonces, es mucho más integral aún la práctica y créeme que yo llevo ya 11 años en esta práctica y se vuelve un Sí. estilo de vida. Esa. Y yo ya Y no otra, puedo estar sin una meditación o sin, el día que no hago meditación, el día que no medito o no hago por lo menos es, un saludo al te sientes sol, extraño. me siento raro, sí, algo me pasa. Exacto. Te iba a hacer una última pregunta antes de olvidarme. El Claro que sí. mindfulness es para todas las edades, ¿no? O sea, más o menos desde qué edad se puede empezar a tomar sesiones de mindfulness Mm, y yo, adaptarlas, diría, obviamente, ¿no? A la yo edad. diría que desde los 5 años es prudente, es para todas las edades realmente, Ok, pero digamos que te permite de cualquier edad, en el momento en que tú tengas un lenguaje mental, yo digo, que tú puedas entender la capacidad de entender tus pensamientos, de capacidad de ser consciente tu respiración. Un niño de 5 años, 4 años, obviamente con otro tipo de técnica más enfocada que el niño entienda que a través del juego sí. está respirando, está haciendo otras cosas, pero es para todo el mundo. Esto, sí, o sea, un monje tibetano, creo que el Dalai Lama, le hicieron una vez una entrevista y le Ujú, dijeron, ujú. necesitamos tener hábitos, ir al Tíbet, estar en una cueva, estar en un templo para poder meditar, para poder respirar Sí. conscientemente, para poder entender cómo funcionan estas meditaciones y mejorar nuestra calidad de vida. Y el Dalai Lama le dijo, ¿usted respira? Y uno le Sí. dijo, si tú Claro. respiras, puedes meditar. Si Ya, tú ya es respiras, lo básico. puedes hacerlo. Sí, sencillo. Exacto. Sí, obviamente con los niños me imagino que se involucra un poco el juego, ellos son más dispersos justamente el Sí, tema de la claro, es atención, más complicado, pero pero sí, es efectivo igual. adaptando a la edad se puede desde los niños, adolescentes, adultos y obviamente adultos mayores también. Así que sí, eso también era importante preguntártelo para que estemos De hecho, debería ser obligatorio en los colegios también. en los colegios también. Sería, sí, bueno, tienen recreos, sería una manera también más interesante de tomarse esas pausas activas, como decías antes. Así que bueno, no sé si tienes comentarios finales. Yo por mi parte en sí las preguntas eran más que nada estas. Si tienes algún comentario final, recomendación, si nos puedes volver a Claro que recordar la sí. página. Sí, claro que sí. Bueno, primero agradecerte esta invitación, este momento, este espacio. Invitadísimos todos a que practiquen la meditación, que la meditación, tanto mindfulness como cualquier tipo de meditación enfocada al bienestar, a la salud mental y física, es garantía de cambio, de una Ujú. transformación para bien. Quería comentarte que obviamente para mí es una práctica que debería ir en llave con otras prácticas como la ciencia de la psicología. Ujú. Siempre he pensado que tienen que trabajar juntas. Sí, Sí, o sea, sí, tal entonces cual. para mí es importantísimo. Si tu mente está dispuesta, pues ya evidentemente puedes trabajar otros ámbitos, otros planos y otras perspectivas de tu mente y tu alma y tu corazón. Y evidentemente invitadísimos aquí a mi lugar de trabajo. Aquí tengo un espacio para las meditaciones, tengo un espacio para practicar yoga, aquí también hago aeroyoga. Ujú. Aquí en Disati Yoga y Meditación, pues se hacen prácticas solamente pues, por el tema del COVID. Tenemos obviamente restringido por el momento, pero tenemos espacio para dos personas. También Ujú. hacemos clases virtuales Exacto. y a Perfecto. Toda esa domicilio. información la pueden Todo eso está consultar en, en la en página. arroba Disati Yoga y Meditación. Todo eso está Perfecto. en Instagram. Ahí tenemos todos los posts.
invitadísimos, invitadísimos que vuelvan esto una forma de vida. Y en estos momentos que estamos en pandemia, que estamos llevando un estrés nuevo y diferente, donde Sí. el claustro nos ha enseñado cosas nuevas de nosotros mismos que no sabemos más, Exacto, sí, nos ha puesto a es prueba. muy bueno. Y sobre todo para manejar el tema de la enfermedad y la muerte, que es lo que se especializa el budismo, ¿no? En Exacto, entender estos planos de la vida que son tan tabú, como la muerte y la enfermedad. Y exacto. esto nos ayuda mucho a llevar esas cosas. Bueno, Y, muchísimas y nada, gracias, no a muchísimas ti, gracias de verdad por el espacio, completísima la información. Bueno, yo ahora voy a ultimar unos detalles, pero de verdad muchísimas gracias. Ya después te paso toda la información de cómo queda publicada la entrevista, así que estamos en contacto. Dale. que sí, muchísimas gracias. Chao, hasta Cuídate luego. mucho. Chao.